lo que está sonando en Ecuador. Yo no comprendo la vida sin la espina del amor. Mariela Condo es una cantante y compositora de la nacionalidad purúa. Desde niña, impulsada por el legado musical de sus abuelas, comenzó a cantar en coros y festivales, abrazando la tradición ancestral del canto andino y la cultura quichua. Su música refleja una fusión de lo tradicional y lo contemporáneo, destacándose en escenarios nacionales, pero también en internacionales. En mayo del 2024, Mariela lanzó el sencillo Llevo un corazón, una canción emotiva que refleja su evolución artística y sensibilidad musical, destacándose entre sus recientes creaciones. Llevo un corazón deshecho y cambiarlo no podría. A veces brota poesía del dolor que hay en mi pecho, del dolor que hay en mi pecho. A veces brota poesía. Para conocer más sobre sus proyectos musicales, síguela en sus redes sociales como Mariela Condo. MQ Radio. La EMAPS Agua de Quito te recuerda lo necesario que es que cuidemos el agua. ¿Sabías que dejar el grifo abierto mientras te cepillas los dientes puede desperdiciar hasta 12 litros de agua? Si el agua se agota, no vuelve. ¿De qué lado estás tú? Son las 18 horas con 38 minutos. No se me despliega la nota acá, la voy a leer directo desde el celular. Atención, Carchi levanta el paro de transportistas pesados tras los acuerdos logrados en Julio Andrade. Los transportistas pesados y las autoridades del gobierno llegaron a un acuerdo en Carchi que incluye más seguridad vial, puntos de control, zonas de descanso y apoyo institucional para reactivar el transporte pesado. Con ello, el gremio de transporte pesado puso fin a varios días de paralización. El acuerdo permitió establecer la circulación en la Panamericana de 35 y en las rutas de conexión hacia Imbabura y la frontera norte. Los intentos de desalojo y la policía y el ejército derivaron en enfrentamientos con uso de gas lacrimógeno, detenciones y choques con la ciudadanía, que incluso respondió con marchas masivas en sectores como Julio Andrade, donde precisamente se llevó a cabo una reunión para sellar los acuerdos que cuentan con el respaldo, según de los transportistas, desde el Ministerio de Infraestructura y de Transporte. El gobernador Andrés Fabián Martínez confirmó que de forma progresiva se habilitará el tránsito en las carreteras de la provincia del Carchi. Esta información la hemos tomado del portal Primera Plana, es de última hora. Confirmamos, está ya nuestro invitado, entonces demos paso a la entrevista. Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. Saludamos a esta hora con el abogado Miguel Bonilla. Él es el presidente de la FENACOTIP, es decir, la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador, principalmente en el ámbito interprovincial. Abogado, buenas tardes. Daniel Montalvo le saluda desde Quito, Ecuador. Espérese, me pongo los audífonos, pues si no, ahí sí. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo está, Daniel? Buenas tardes, qué gusto estar con ustedes en este diálogo y un saludo cordial a toda la audiencia de la 102. El día 102.9. El día de ayer escuchábamos al ministro de Transporte y decir, miren, es dificilísimo negociar con el tema del transporte. Y es que tengo en mi radar, solo en el radar nacional, a más de 50 dirigentes, y uno tendría que entender cuáles son los principales gremios. Hablemos primero de la FENACOTIP, a quienes reúnen ustedes, y luego ya vamos a pasar en detalle al tema.
Bien, FENACOTIP es la Federación Nacional de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador. Es un gremio de integración que tiene como afiliados, como asociados a todos el servicio de transporte intra e interprovincial, ¿no? Del Ecuador. Ujú. Estamos en más de 325 operadoras de transporte público, que eso es lo que a veces se confunde un poco, ¿no? Estamos ahí para ejercer la defensa de clase, ejercer la representación de nuestros afiliados, de nuestros asociados, en función de buscar tranquilidad, seguridad jurídica y días mejores para desarrollar la actividad del transporte público de pasajeros. Perfecto. Teniéndolo claro así, principalmente la actividad de ustedes está encaminada al transporte de pasajeros. Son, según las cifras oficiales, quizás de los mayores usuarios del diésel premium del sector automotriz. ¿Cómo les ha impactado la medida? Bueno, el impacto económico es altísimo, entendiendo que el consumo promedio de nosotros fluctúa entre más o menos en un promedio de unos 70 galones diarios a 100 galones diarios. Entonces nos impacta fuertemente porque la tarifa de pasajes no nos compensa para la cobertura de lo que es los gastos operativos. Porque no solamente es el diésel, nosotros tenemos que una estructura de costo bastante elevada y esto pues al eliminarse el subsidio, más el subsidio que da el transporte público a los grupos vulnerables, que es bastante alto, porque hoy por hoy casi podría decir, sin temor a equivocarme, que por lo menos en un promedio de que 5 personas de cada 10 tienen carnet de discapacidad en el Ecuador. Entonces, la exoneración del 50% a los grupos vulnerables a nosotros nos golpea fuertemente, más el incremento al valor del diésel, lamentablemente pues nos deja completamente desarmados. Y en ese sentido, ¿cómo han tomado ustedes las compensaciones ofrecidas por el gobierno? Bueno, Depósitos de entre 400 a $1,000, dependiendo del volumen de utilización de combustible por cada una de las unidades. Les pregunto, ¿esto alcanza? ¿Esto es lo único que hay? ¿Es lo único que van a esperar del gobierno? bueno, en realidad, ante todo, el decreto 125 y 126, el 126 es donde ya se elimina el subsidio al diésel, el 125 es donde que está redactado pues y está contemplado dar medidas compensatorias. En realidad, entendiendo la problemática del Ecuador y siendo solidarios con el Ecuador, Ujú. porque siempre al transportista le han satanizado cuando les conviene a la opinión pública, a los gobiernos, y cuando no les conviene, pues nos han minimizado. Pero en ese sentido, nosotros somos gente que estamos en esta actividad no de ahora, sino de hace muchos años atrás. Entonces, el trajinar de la vida en esta actividad, pues a uno le va enseñando a madurar, le va enseñando a entender de mejor manera cómo podemos prepararnos para el futuro. En función de aquello, entendiendo la problemática del país, nosotros, hoy por hoy, estamos en otras circunstancias. Estamos en una situación de conversar, de dialogar, y eso es lo que le hemos dicho al gobierno. La gente esperaba que nosotros nos pronunciáramos por medidas radicales. Eso estaba esperando la gente, pero no es así, no es así. Tenemos que sentarnos a conversar, lo hemos venido diciendo, y las declaraciones del ministro Luque me parecen un poquito exageradas. Sí, hay bastantes dirigentes, hay bastantes representantes, pero eso no significa que no puedan conversar. A ver, Miguel, yo quisiera tener claro, ¿ustedes se van a sentar con el gobierno a dialogar y qué esperan de ese diálogo? Bueno, el día viernes que salió los decretos, inmediatamente nosotros activamos, activamos a todas las bases porque tenemos una ley que nos permite a nosotros convocar
a una Asamblea General Nacional, Ujú. ¿sí? Primero a nuestros directorios, y eso fue lo que hicimos. El día viernes nos sentamos a conversar con el viceministro de Transporte y obviamente ya nos anunciaron del tema de la eliminación al subsidio. En función de aquello, tenían una propuesta de más o menos 600 para el intraprovincial, una compensación de $600 para el intraprovincial y $1,000 para el interprovincial. Esto va a durar 8 meses. ¿Qué va a pasar a partir de esos 8 meses? ¿Qué va a pasar a partir de 8 meses? A partir de los 8 meses, el ciudadano ecuatoriano que utiliza, que es el 80% de la población que utiliza el servicio de transporte público, tiene que entender que el país lo necesita. Es la realidad del país. Ya. Entonces, Pero lo que tiene que entender es que sí o sí hay que incrementar pasajes. ¿Es eso exacto, lo que le están se pidiendo a tiene que usted? se tiene que hacer un estudio, se tiene que hacer un análisis para revisar tarifas de pasajes, ya eliminando, considerando la eliminación del subsidio al diésel. Eso es lo que establecería ya diría yo, la justicia, ¿no? Porque si eliminas la compensación que dabas en el combustible, la operación se cae. Hoy mismo, sábado y domingo, que no esperábamos que se emite el decreto el día viernes, Ujú. sino la siguiente semana, lamentablemente se emitió. Y sí, el gobierno dice, bueno, yo soy la autoridad y yo soy la que mando en este país, emito el decreto y bueno, ahora sí, conversemos. ¿Con quién tengo que conversar? ¿Con quién van a tener que conversar ustedes en 8 meses para que les incrementen el pasaje? A ver, nosotros somos el transporte público. Aquí Ajá. hay que entender algo. Hay el transporte público y hay el transporte comercial. Ujú. ¿Ya? El transporte comercial es una actividad de transporte de libre oferta y demanda. Es decir, los taxis. Taxis, camionetas, Pero ustedes escolares, utilizan turísticos, rutas del carga Estado. pesada. O sea, Entonces, ustedes utilizan rutas y frecuencias autorizadas por el Estado, ¿no es cierto? así es. Por la eso Agencia son un Nacional de servicio Tránsito. público. Por eso somos públicos. Entonces nosotros ¿Son los que desde el tenemos que nivel realizar interparroquial o desde el intercantonal? intraprovincial. Intraprovincial, es decir, entre los cantones de una provincia, ¿no? Sí, exacto. Ya. Y el interprovincial es de provincia a De provincia. provincia a provincia. Esas son las dos principales categorías que ustedes manejan. Entonces, ¿será el Con la ministerio? Agencia Nacional de Tránsito. La Agencia Nacional de Tránsito es la que tiene que autorizar, por ejemplo, el incremento de los pasajes un Quito Esmeraldas. Estoy Por utilizando. supuesto. En Por 8 supuesto. meses, ¿ustedes tienen el compromiso de que les van a autorizar esto de aquí a 8 meses? A ver, el día de ayer, eso le estaba viendo a comentar, que nosotros ya nos organizamos, convocamos a nuestros directorios el día sábado, día domingo a nivel de país, toda la gente estaba ya, obviamente con el incremento, en el momento que bajamos el combustible, la gente se activa automáticamente. Convocamos al día de ayer a una Asamblea Nacional y en la Asamblea Nacional analizamos este tema de la propuesta del gobierno y la gente dijo no, eso no nos alcanza, nosotros tenemos nuestras estadísticas, más menos, tenemos un incremento de $2,000 mensuales En la operación de ustedes. en la operación, de incremento. Y esos $2,000 ustedes les van a trasladar a los pasajeros. A la tarifa. No Y nos queda que la otra. pagan los pasajeros. Tiene que pagar el usuario. No podemos hacer otra cosa. Entonces, ayer lo que se hizo fue, se resolvió eso, solicitamos una reunión al ministro de Transporte. El ministro de Transporte se reunió con nosotros ayer en la noche y hemos llegado a un acuerdo. Hemos llegado a un acuerdo que también mis compañeros, mis representados, también decidieron aceptarlo. ¿Qué nomás 1,800 incluye el acuerdo? $1,800, ¿sí? Para los interprovinciales. 1,800 mensuales Sí, señor. Por 4 meses. por 4 meses. No por 8, por Ya. 4 meses. ¿Ya? Y $1,000 para el intraprovincial por 4 meses. En 4 meses se tiene que ya hacer un estudio técnico, por supuesto, con la Agencia Nacional de Tránsito, con el equipo técnico de la Agencia Estamos Nacional hablando de Tránsito. enero. Estamos hablando de finales de diciembre, principios de enero. Empezamos el año con nuevas tarifas. El año, por supuesto. Exacto. Ucha, ¿y no será de que nos pongan mejor la consulta después de que eso pase? Le pregunto, ¿no? Oiga, cuando nos dieron la noticia, ¿verdad? No
mis compañeros dirigentes, las estructuras provinciales, me dijeron, presidente, yo no creo que el presidente de la República, teniendo una consulta popular, tenga que tomar esta decisión. Entonces, es por eso que nos cogió de sorpresa, porque la gente no creía que se iba a dar la medida. Pero... Oiga, ¿y ustedes no hablaron en algún momento? A ver, ya. En algún momento ustedes se reúnen en campaña con los candidatos, ¿no es cierto? Se reunieron con Daniel Noboa, les alertó que esto iba a pasar antes del 13 de abril. En ese sentido, mi querido Daniel, yo quiero ser sincero. Hemos tratado de conversar, pero lamentablemente el presidente Noboa pues conversó a través de sus ministros, ¿no? Obviamente el plan de gobierno que él tiene lo presentaron. Nosotros hicimos nuestras sugerencias, nuestras observaciones, pero lamentablemente... ¿Y ahí en ese plan hablaban algo del subsidio naranjas? No se habló. Ustedes al menos conocen, hay declaraciones del mismo presidente que manifiesta que no se tocará el subsidio a los combustibles. ¿Hasta qué punto, Miguel, la posición de ustedes parte también del miedo a terminar presos si es que impulsan una medida de hecho? Bueno, mira, Daniel, yo quiero ser claro en ese sentido. Yo no tengo miedo de ir a la cárcel, la verdad. Te soy honesto. Pero también soy de las personas que me gusta sentarnos a dialogar. Y esa ha sido mi característica. A mí me gusta dar un espacio donde podamos conversar transparentemente sobre la mesa, no como siempre dice, como siempre manifiestan, no es que el dirigente o los dirigentes ya cogieron el maletín del dinero y ya, ahora sí no ha pasado nada. Yo también entiendo y me solidarizo con el pueblo, porque es un impacto al ciudadano, es un impacto al Ecuador, a todos los ciudadanos, a todos los ecuatorianos. Pero dentro de esos ecuatorianos estamos nosotros también. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Más bien lo que tenemos que hacer es dialogar y buscar una salida. Pero ayer la vocera de Carondelet dice, acá, ojo, no se va a negociar nada, la decisión está tomada, no hay vuelta atrás. ¿Ustedes aceptan sentarse en una mesa sabiendo que no van a regresar de eso con nosotros ya llegamos a un acuerdo. El día de ayer llegamos a un acuerdo. Que son por 4 meses. $1,800 para los interprovinciales, $1,000 para los intraprovinciales por 4 meses. Y en 4 meses la NT va a tener que ya regularles... Por supuesto. Se tiene que regular, se tiene que hacer un trabajo técnico. Obviamente en el camino tenemos que ir también haciendo nuestra parte con estadísticas y todo, porque en realidad yo no estoy, Dani creo que estoy de acuerdo en mantener un subsidio que beneficie también a la minería ilegal, que haya contrabando y cuestiones de esas que son ilegales. Pero el tema es que aquí nos están poniendo a todos en el mismo saco y eso es lo que no se puede dar. Oiga, finalmente ustedes han logrado este acuerdo, ya lo tienen. ¿Hay firmas sobre esto o simplemente es de palabra, cierto, Miguel? Hay un decreto, el 125, que establece claramente. Entonces, pero en los montos que usted nos ha dicho y con los plazos que usted nos ha dicho, ya no son 8 meses, son solo 4. Y eso incrementa el monto, habla de 1,800. ¿Cuántos beneficiarios son de la FENACOTIP? 13,500. 13,500 beneficiarios. ¿Cuántos de interprovincial, cuántos de intraprovincial? Bueno, ahí tengo un 70% de inter y 30% de intra. Es decir, la mayoría se van por los 1,800. Por supuesto. Listo. Gracias, Miguel Bonilla, presidente de la FENACOTIP, nos ha dejado claro, hay un acuerdo, ya tienen un acuerdo con el gobierno, se modifican los anuncios en las compensaciones, principalmente en cuanto a los montos y a los plazos. Por eso, esta federación, este grupo esta federación de transportistas que agrupa principalmente a los buses intraprovinciales e interprovinciales, espera ya en 4 meses, en enero, que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas les autorice un incremento de pasajes. Gracias, Miguel. Solamente es transparentar el tema de las tarifas y así podemos todos estar tranquilos con las cuentas claras y poder seguir trabajando.
Ese es el tema. Muchísimas gracias, Daniel. Siempre a las órdenes. Siempre Con gusto bienvenido y también a los un micrófonos de saludo MQ. Un saludo grande. también. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. 4 minutos para las 6 de